una tareita que ustedes van a tener tiempo para entregarla hasta el día sábado, ¿ya? El día, a ver, hoy día es martes y el jueves, ¿no? El día jueves 26, sí, jueves 26, tenemos una evaluación, ¿ya? En la plataforma. Ya tengo colgado el examen, pero lo va a visualizar el mismo día. Son 10 preguntitas de este tema del que vamos a tratar el día de hoy. Son 10 preguntitas sencillas y ustedes tienen una hora para responder. Pero el tiempo que estoy colocando para que puedan entrar a la plataforma es de 8 hasta las 10 de la noche, ¿ya? Es una hora, un intento. Entonces, si ustedes entran de 8 a 9, resolvieron su examen, ok. De repente lo resuelven en 20 minutos, en media hora, ¿no? Muy bien. Pero si entran y se van y no responden, ya perdieron la opción, ¿ya? A eso me refiero. Y eso es bueno siempre recordarles, porque a veces los chicos se olvidan, ¿ya? Entonces, tienen un examen aquí que van a resolver el día jueves. ¿Ya, chicos? Lo van a desarrollar el día jueves, en la noche, desde las 20 horas hasta las 22 horas, ¿ya? Entonces, así quedamos, ¿ya, jovencitos? Y bueno, si no hay alguna consulta más o algo, empezamos, ¿ya? Muy bien. ¿O hay alguna inquietud? A ver. Diana Castro, dime, ¿ya te matriculaste, Diana? Diana. Porque no figura acá. Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, licenciada, he podido recién hoy día acceder a la plataforma. ¿Ya te inscribiste? Sí, me sale que tengo que esperar 24 horas para poder pagar la matrícula y ya recién para que me puedan brindar los cursos. Ah, ya. Diana, porque yo entro a apúrate. la plataforma Sí. y no se ve ni un curso, están como... Ah, es que todavía como no te han admitido todavía, pues lógico. Sí, sí, Tienes que licenciada. esperar, sí, así es, Diana, sí, así es. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ya? Bien, empezamos. Disculpe, me está fallando la máquina ahorita. Esperen nomás, no se muevan, ¿ya? Ahí está. Erico, ¿cómo era esto? Aportes. Un ratito, voy a pedir soporte. Un ratito. Ya, a ver, ¿qué pasa? Apaguen sus pantallitas porque parece que se ha recargado esto. Yo apago la pantalla y se paraliza. Erico, ven, ayuda. Eri. Un ratito. Ay, ahora. Un ratito. Mira, yo muevo acá la pantalla. Sí, está todo compartido, sino que sabes que, mira, aquí, ok, mira. Observa, un ratito, por favor.
¿Ves? Empieza el problema. ¿Por qué? Yo no sé por qué pasa eso. ¿Cómo era que arreglabas eso tú? Control F. Control F. Con, Control Escape. control es. Ya. Me sigue el asunto. Y poquito. No sé qué pasa. Acá. A ver, vamos a ver. Ay, Dios. Tócalo todo acá. Ya, a ver, vamos a ver. Agrándalo. Parece que sí se solucionó ya, chicos. A ver. Bien, hoy día vamos a tratar este tema que parece que a veces la máquina se sobrecarga, no sé qué será. Bueno. Vamos a hablar acerca de la interacción, criterios de evaluación, ¿ya? Interacción de la salud mental y salud física, ¿ya? Salud mental y salud física. Ese es el tema que vamos el día de hoy vamos a explicar. Bien, como habíamos estado mencionando la semana anterior, lo que es la salud mental, ¿verdad? Habíamos estado conversando de qué es la salud mental, en qué consiste. Y bueno, aquí sabemos nosotros que es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno social y cultural. ¿Ya? Salud mental, estamos hablando de salud mental. Estado de equilibrio entre una persona y su entorno social y cultural, ¿verdad? Y lógicamente todo esto va a garantizar, ¿no?, su participación en el campo laboral, intelectual y de relaciones con las personas, su familia, sus amigos, ¿no?, para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Es la persona que se encuentra equilibrada en todos sus aspectos, ¿no? Social, tu entorno social, cultural, ¿verdad? Entonces, en sí nos dicen aquí que no existe una definición oficial sobre la salud mental, pero sí salen por allí según la OMS, pero dice, por ejemplo, cualquier definición está influenciada por diferencias culturales, ¿no? Ya, por diferencias culturales, suposiciones entre teorías profesionales, la forma en que las personas se relacionan con su entorno, ¿no? Por ejemplo, se va a hablar de salud mental y enfermedades mentales, que bueno, en realidad no son dos conceptos opuestos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, te dicen la ausencia de un desorden mental reconocido no indica necesariamente que se goce de salud mental. Entonces, pueden haber muchos problemas, ¿no? Trastornos. Sufrir un determinado trastorno mental no es impedimento para disfrutar de una salud mental razonablemente buena. ¿Se dan cuenta? O sea, la observación del comportamiento es el principal modo de conocer el estado de salud mental en aspectos, por ejemplo, a sus competencias, responsabilidades que tenga la persona, al manejo de sus temores y capacidades, es decir, la persona cómo se enfrenta a sus miedos, sus inseguridades y las capacidades con las que cuenta, ¿no? A la manutención de sus propias necesidades, es decir, una persona que trabaja, que labora y que produce, ¿no? Y que afronta de manera apropiada sus tensiones, ¿no? O sea, su estrés, que todo el mundo vivimos situaciones de estrés, ¿no? Pero que, o sea, que enfrenta o afronta el estrés en una forma normal, ¿no? Y que sus relaciones interpersonales son normales, entonces no hay problema, ¿no? La manera en que dirige una vida independiente, como la llevas tú, la llevamos todos nosotros, ¿no? Los que estamos en este momento aquí juntos. El comportamiento que presenta una persona frente a situaciones difíciles y la superación de momentos traumáticos, o sea, cómo enfrenta traumas o situaciones adversas que nos ocurren o que en algún momento de la vida nos ocurre a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, esto permite establecer, por ejemplo, una tipología acerca de su nivel de salud mental.
Entonces, en fin, todo el contexto que hemos estado explicando es aquella persona que está equilibradamente, ¿no? Con su entorno social, cultural, y que, lógicamente, todo esto garantiza su trabajo laboral, intelectual y de relaciones interpersonales, lo cual le va a llegar a alcanzar un bienestar y calidad de vida, ¿sí? Que se va a desempeñar normal en su trabajo, en su vida diaria, ¿no? Que enfrenta su estrés, sus miedos, sus inseguridades, como toda persona normal, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y el estrés, por ejemplo, se define como un estado, un proceso indicativo de una conducta de afrontamiento, el resultado de un proceso, y esta salud mental puede asociarse a características de la persona como estilos de afrontamiento, ¿no? Pero también, por ejemplo, dice la Organización Mundial de la Salud, establece que no existe una definición oficial específicamente, pero sobre todo nos dan a entender de que las personas en sí que enfrentamos normal los problemas que se nos presentan en la vida y que nuestras interrelaciones interpersonales y nuestra vida psicoemocional se encuentra adecuada. Eso quiere decir que la persona está bien mentalmente, ¿no? Bien, acá también, por ejemplo, los estilos de afrontamiento, también que nos habla de la competencia, ¿no? La aspiración, que estas son características de una persona mentalmente sana, ¿no? Una persona que enfrenta todo normal, ¿verdad? Bien, por ejemplo, aquí vamos a ver esto, que esta persona sana se muestra interesada por su entorno, ¿ya? Participa en sus actividades motivadoras, su vida diaria, busca su propia proyección, busca su propia proyección por medios personalmente significativos, influye en nuestro comportamiento lógico y es determinada por características del entorno, ¿no? Que lógicamente lo que te rodea, tanto fuera como dentro del campo profesional, personal, social. También son propias de cada uno de nosotros, como decimos los individuos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el entorno laboral, ustedes saben cuando muchos de ustedes laboran, trabajan en alguna empresa, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que en ese entorno laboral hay demandas psicológicas, ¿no? Del puesto de trabajo. Es decir, hay demandas de tipo estrés emocional, ¿no? Hay tensión muchas veces en el trabajo, que el tiempo, la hora, depende el puesto que tú desempeñes, ¿no? Entonces, demandas psicológicas, ¿ves? En tu trabajo. También existen también posibilidades de control, ¿no? Posibilidades de relación interpersonal y apoyo social. Entonces, también, por ejemplo, la salud mental a corto plazo, se pueden visualizar cambios de estado de ánimo. Todas las personas en algún momento estamos alegres, estamos contentos cuando las cosas nos van muy bien, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros nos habíamos planificado, que nuestro trabajo nos vaya muy bien, que todo nos salga bien. Entonces, tú te sientes con un estado anímico excelente, ¿no? Entonces, tu afecto, tu comportamiento, que a veces también puede ser, muchas veces también las personas estamos irritables por A o B razones, o de repente estamos apáticos en otro momento del día, o pasan las horas, te sientes bien porque se solucionó el problema que tú veías o que tenías, ¿no? Entonces hay comportamiento de resolución activa de problemas. Cuando hay problemas, lógicamente te preocupa, te estresa, ¿no? Te tensionas, y bueno, ahí están las manifestaciones que estamos diciendo. Pero una vez que tú vas solucionando estos problemas, van cambiando esas respuestas psicológicas, ¿se dan cuenta? Ahora también hay trastornos, ¿no? De salud mental a largo plazo. Por ejemplo, el agotamiento, ¿no? Cuando tú trabajas a mucha tensión, ¿no? Te agotas mentalmente y físicamente también. Entonces, suelen presentarse cuadros allá, esto ya es problemas propios de la enfermedad mental, la psicosis, ¿no? Trastornos cognitivos. En el caso hay personas que no saben afrontar las tensiones y terminan utilizando
o abusando de sustancias nocivas, ¿no? Como por ejemplo psicoactivas, como ejemplo las drogas, ¿no? Por ejemplo, utilizan la marihuana, otro tipo de drogas. Entonces, se ve todos esos cambios, ¿no? Y bien, las características de la persona también está dada por su edad, ¿no? El sexo, su personalidad, que cada uno de nosotros las tenemos, su estilo de afrontamiento, la capacidad, o sea, el afrontamiento es la capacidad que tenemos las personas para poder solucionar los problemas que se nos puedan presentar en el día, ¿no? En el día a día. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Ya, ahí está. A ver, por ejemplo, salud mental. Existen muchos modelos, casi todos ellos procedentes del campo de la psicología laboral y organizativa, ¿no? Esto que permite identificar los precursores de la mala salud mental, ¿ya? Estos precursores reciben a menudo el nombre de factores estresantes, así se llaman, ¿ya? Precursores de la mala salud mental. Escuchen, jovencitos, este término, precursores de la mala salud mental. Y entre ellos, lógicamente, se les considera como factores estresantes. Así que desde ya, nosotros, las personas, debemos aprender a sobrellevar o dirigir adecuadamente el estrés que podamos vivir en algún momento, ¿ya? Del día o en el trabajo, en el estudio o en algún momento de tu vida personal, ¿no? El estrés debemos aprender a nosotros de sobrellevarlo, dirigirlo de tal manera que esta tensión emocional no nos cause problemas. Entonces, de eso se trata, ¿no? Saber dirigir esas tensiones que no nos hagan daño. Bien. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el modelo de Karasek describe 3 dimensiones, ¿no? Este era un psicólogo, ¿ya? Describe 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, que demandas psicológicas, ¿no? Que consiste en la amplitud del margen de toma de decisiones, que abarca la discreción respecto al uso de la destreza y la autoridad de decidir tú, ¿no? El apoyo social, también tenemos los precursores, son en general, por ejemplo, de la mala salud mental, por ejemplo, de carácter psicosocial, guardan relación, por ejemplo, con el contenido del trabajo, así como las condiciones de ese mismo trabajo y tu empleo, ¿no? El que tú desempeñas. Entonces, todo eso pueden ser las relaciones formales e informales en el trabajo. O sea, cómo esos precursores que son de carácter psicosocial guardan relación con todo esto concerniente a nuestro entorno laboral, digamos, en este punto, ¿no? Bien, entonces vemos también otros factores de riesgos ambientales de la mala salud mental, porque también hay riesgos del medio ambiente que conllevan a estos problemas, ¿no? Estos suelen provocar efectos a corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos cambios del estado de ánimo de nuestras personas, ¿no? Y del afecto, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos el tipo de sentimiento de placer o entusiasmo o un estado de ánimo depresivo. ¿Quién no se ha sentido deprimido? Hoy en día, con mayor razón, ¿no? Que estamos en medio de una pandemia, la situación cuando se enferma un ser querido o cuando un ser querido lo hemos perdido, entonces toda esa situación, lógicamente, hace cambiar tu estado anímico a estados depresivos. Es algo natural. Entonces aquí, por ejemplo, estos cambios también van acompañados a menudo de cambios de comportamiento, ¿ya? Cambios de comportamiento que presentan las personas, ¿ya? Ahí está. Bien, y bueno, entre los factores estresantes, por ejemplo, también tenemos las respuestas reversibles a corto plazo que pueden generar modificaciones más estables, ¿no? Más estables. Ahora, ahí está, menos reversibles, ¿ya? Menos reversibles. Ajá. De la salud mental. Bueno, también hay situaciones amenazadoras, ¿no? ¿Ya?
Estas también pueden causar inmediatamente un trastorno mental crónico difícil de contrarrestar. También sucede esto, ¿no? Entonces, son diferentes las formas como los estresores y las situaciones amenazadoras, lógicamente, influyen en nuestro estado, nuestro ánimo, ¿no? Nuestro estado de ánimo. Y, lógicamente, muchas de ellas pueden ayudar a desencadenar trastornos mentales, ¿no? Trastorno mental crónico, difíciles muchas veces de contrarrestar. Bueno, también factores de riesgos ambientales como características personales, ¿no? Interactúan los factores psicosociales de riesgo. Por ejemplo, tenemos exacerbar o amortiguar sus efectos, o la capacidad de afrontamiento, ¿ya? Que puede aumentar a medida que el proceso de afrontamiento progresa con éxito, ¿no? Y modera los efectos de los factores de riesgo ambientales. Determina la evaluación por el individuo de dichos factores, ¿ven? Entonces, ahí está. Parte del efecto de estos en la salud mental se debe a este proceso de evaluación. Bien. Bien. Ahí está. A ver, la importancia de la salud mental, ¿ya? Bien. ¿Por qué es importante la salud mental, verdad? Ahí está. Ahí vemos. ¿Por qué? Porque se relaciona con el raciocinio que tú tienes, las emociones que tú vives, el comportamiento tuyo frente a diferentes situaciones de tu vida cotidiana, ¿ya? ¿Por qué es importante la salud mental? Porque te ayuda a interrelacionarte con el medio ambiente donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú laboras, donde tú estudias, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto te ayuda a relacionarte con todas esas emociones y comportamientos, ¿no? En diferentes situaciones de tu vida diaria, ¿no? Por ejemplo, aquí ayuda también a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras personas y tomar decisiones importantes. Ahora, por ejemplo, en algún momento de su vida ustedes habrán conocido personas difíciles, como le llamamos, ¿no? O sea, a veces son personas muy conflictivas, a veces no se les logra entender. Entonces, ¿cómo manejas tú una situación? O sea, ¿cómo conllevas tú una interrelación con una persona de ese tipo, ¿no? O sea, ¿cómo manejas tu estrés, ¿no? Al convivir en el trabajo con personas que con ese tipo de caracteres, ¿no? Entonces, y también cómo todo esto te ayuda a tomar decisiones importantes en tu vida, ¿no? Entonces, aquí el déficit de esto también contribuye a muchas enfermedades somáticas y afectivas. Ustedes saben, la palabra soma significa cuerpo, parte física, ¿no? Y afectivos son emociones, vivencias de cada uno de nosotros. Entonces, a veces hay enfermedades que le llamamos psicosomáticas. Psico es mente, ¿no? Cerebro, mente. Y soma, cuerpo. O sea, como la mente enferma al cuerpo. Por eso se llaman enfermedades psicosomáticas creadas por la mente. ¿Ya? El tema de salud mental también, por ejemplo, concierne a la atención posterior al surgimiento de los desórdenes mentales, que es evidente, ¿no? Y a la prevención de los mismos. Por eso, cuando ustedes empiecen a trabajar, a laborar en el campo de la salud, ustedes solitos van a tener que aprender a cómo sobrellevar cuando ustedes ven, por ejemplo, si te toca trabajar en un hospital, en las emergencias, ¿no? Cuando tú vas a ver casos de personas que llegan politraumatizadas, con mucho dolor, pacientes grandes quemados, casos muy complicados, ¿no? Entonces, tú como profesional, porque tú eres el que vas a ayudar a curar, a atender a esa persona enferma, lógicamente tú tienes que controlar tus emociones, porque si tú no las controlas, vas a tener problemas en el trabajo, ¿no? Entonces, a eso concierne todo esto, lo de la salud mental, ¿no? Bien, entonces, esto hay que saberlo sobrellevar y todo esto. ¿Por qué? Porque si tú no lo logras
controlar, vamos a padecer, pues, lógicamente, problemas como la depresión o la ansiedad, que hoy en día están en aumento. La ansiedad y la depresión en este momento, ahorita, van en aumento, porque las personas en el confinamiento que estamos viviendo, porque ya la vida nos cambió totalmente, entonces esas situaciones como que muchas personas todavía se nos hace difícil enfrentar los cambios que hay. Entonces, está produciendo ciertas reacciones en las personas, como cuadros de depresiones y de ansiedad, ¿no? Entonces, eso está bien complicado, ¿no? Cuando termine todo este problema que estamos viviendo, que bueno, no sé cuánto tiempo más durará, ya vamos a ver qué cantidad de casos de pacientes con depresiones y con crisis depresivas vamos a conocer, ¿no? O sea, de aquí, ahí se va a valorar mucho todo lo que es la salud mental. Por eso desde hoy, en este momento, ustedes en sus hogares, con su familia, practiquen yoga, hagan ejercicios respiratorios o practiquen la meditación, ¿no? O también, por ejemplo, agarren un buen libro o vean una bonita película, nada de violencias y cosas horribles, sino cosas bonitas, o escuchen buena música. Eso nos va a ayudar a su salud mental, ¿no? A su estado anímico, a controlar su estrés. Entonces, hay que ver cosas positivas, ¿no? Que hacer, caminar, hacer ejercicio, etcétera, ¿ya? Entonces, todo eso te va a ayudar para que no caigas en cuadros depresivos o crisis de ansiedad. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esos son problemas que a la larga necesitan terapias antidepresivas, ¿no? Y ansiolíticos, que todos sabemos que esos medicamentos tienen un efecto secundario y que en muchos casos producen farmacodependencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Desde ahora ya les digo, en casa vayan practicando ejercicios respiratorios, todo eso para que les ayude a poder tener una buena oxigenación en su cerebro y mentalmente se sientan bien. Bien, entonces también existen consideraciones culturales y religiosas, ¿no? Bien, por ejemplo, en estas consideraciones culturales y religiosas, vamos a ver que el concepto de salud mental es una construcción social y cultural, aunque pueden definirse o determinarse algunos elementos comunes, ¿no? Por esta razón, diferentes profesiones, vamos a ver que diferentes profesiones, comunidades, sociedades y culturas tienen un modo diferente de conceptualizar su naturaleza y las causas determinando qué es la salud mental. Y también deciden cuáles son las intervenciones que consideran apropiadas para poder enfrentarlas, ¿no? Aspectos psicológicos sanos, por ejemplo, cuando se habla de aspectos psicológicos sanos, aquí la salud mental, así como los aspectos patológicos, son partes constitutivas de todo individuo, ¿ya? Aquí la constitución personal, ¿no? La capacidad de cada uno de nosotros, de cada sujeto, implica capacidades o aspectos sanos y otros patológicos, siendo la proporción de lo mismo variable entre las personas. Bien, por ejemplo, si tú tienes esa capacidad para tolerar la frustración, ¿no? Por ejemplo, la capacidad para tolerar la frustración es la primera capacidad sana. Cuando tú te enfrentas a algo que tú te habías proyectado de tal manera que tú deseas que saliera de esa forma y te sale de otra manera contraria, lógicamente todo eso te va a causar emocionalmente frustración, ¿no? No me salió bien, ¿qué me pasó? ¿Qué esto? Entonces te vas a sentir deprimido, ¿no? Esto permite que al individuo en desarrollo el inicio del proceso de pensamiento y comprensión del mundo de sí mismo. Bien, entonces aquí la función del pensamiento es la base de la salud mental. Miren, ¿eh? La función del pensamiento es la base de la salud mental, ¿ya? Entonces, yo pienso positivo,
bueno, a pesar de las adversidades, todas las cosas que uno pueda vivir en algún momento, siempre debemos pensar que esa adversidad no va a durar toda la vida, ¿no? Se está visto de que las adversidades, o sea, las vivencias negativas que nos puedan suceder, nos van a fortalecer más bien. Entonces, porque esas adversidades fortalecen el espíritu muchas veces de las personas que la padecen, ¿no? Entonces, de la adversidad mucho se puede sacar mucha resistencia, ¿no? O fortalecimiento en tu yo interno, ¿no? Entonces, esta se ve favorecida por un ambiente de cuidados, ¿no? O de contención, ¿ya? Y va a permitir, por ejemplo, tolerar la frustración. ¿Se dan cuenta, chicos? Aquí, por ejemplo, iniciar el desarrollo del aparato mental, ¿ya? La base de la salud mental, ¿ya? Entonces, la salud mental del individuo, ¿no? Lógicamente, de la persona. Ya todo esto es consciente, sabemos que es consciente de sus propias capacidades, el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿no? ¿Ya? También, por ejemplo, que es capaz de afrontar las tensiones de la vida cotidiana y trabajar de forma productiva, ¿ya? Muy bien. Y lógicamente se va a desempeñar con éxito en todas las vivencias de sus interacciones cotidianas, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. Ahí, por ejemplo, la salud mental es un estado de bienestar psicológico, ¿ya? Y emocional que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con éxito en las interacciones cotidianas, ¿no? O sea, de la vida diaria. Bien, vamos a ver los aspectos dimensionales de la anormalidad mental, o sea, ya estamos entrando a lo patológico, ¿no? Aquí algunos elementos se caracterizan de la normalidad psicológica, por ejemplo, como el sufrimiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es el sufrimiento, no? Uno lo define como que el sufrimiento es el dolor del alma. Cuando tú sufres por algo, por ejemplo, murió un ser querido, alguien está enfermo en tu familia, una enfermedad grave, o de repente terminaste la relación con tu novio, o algo pasó, entonces sufres, ¿no? Y a eso se le llama el dolor del alma. El sufrimiento viene a ser el dolor del alma, ¿no? Que es una falta de confort y malestar, consecuencia de elementos biológicos o de aspectos que no son tangibles. Aquí, por ejemplo, vemos que ya elementos no tangibles, por ejemplo, conducta, también tenemos, por ejemplo, hay una causa física, una disfunción corporal, entre otros el dolor y el sufrimiento psicológico, derivados de ideas, eventos existenciales, recuerdos y aspectos que no son tangibles o referidos a aspectos actuales, ¿no? A veces son vivencias pasadas que hemos tenido y que han quedado allí en nuestro subconsciente. Y en el punto B, cuando se habla de conducta maladaptativa, su nombre lo dice, esa se refiere a lo que hace, ¿no? A lo que hace el individuo, a lo que siente, ¿no? Es un aspecto efectivo y negativo que siente el individuo, ¿no? La conducta se refiere a la parte conductual, es decir, a lo que hace. La adaptación que describe la capacidad del individuo de, por ejemplo, de interactuar con su medio ambiente, por ejemplo, ¿no? También de afrontar problemas de manera exitosa o también de ajustarse y funcionar ante todo cambio dentro de las exigencias del entorno, ¿ya? Todo el ambiente, el medio ambiente que te rodea, cómo se adapta, ¿no? Y si el cambio no es posible, se llega a un estado de frustración, como lo habíamos explicado, y bueno, también puede haber un punto en el cual existe una pérdida de control de predictibilidad a través del tiempo con respecto a tu conducta, o la capacidad para anticipar la reacción de una persona conocida ante un evento determinado, también puede suceder. Una persona con control de sí misma es muy predecible.
Pero para que exista control, debe de actuar de una manera racional y con un propósito. ¿Ya? Entonces, lógicamente, para que exista control, debes actuar de una manera racional y con un determinado propósito, definitivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con un control de sí misma es muy predecible, ¿ya? Y la pérdida de control, por ejemplo, es característica de la persona con carácter explosivo, ¿no? Como se les conoce coloquialmente. Esta se asocia con episodios de agresión que pueden llegar a la pérdida del empleo, por una mala interrelación, ¿no? Y bueno, el concepto de condiciones de salud mental, este concepto fue descrito en primer lugar como higiene mental, ¿ya? Por el psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Beers en el año 1908. Eso fue al inicio del siglo XX, imagínense, el siglo pasado. ¿Mm? Entonces, aquí podemos visualizar que salud mental es diferente de las condiciones de salud mental, ¿no? Condiciones de salud mental, por ejemplo, estas se refieren al estudio de enfermedades mentales y al tratamiento médico posible y consecuente, ya las condiciones de salud mental, ¿ya? Se refiere al estudio de enfermedades mentales y al tratamiento médico accesible, posible y consecuente, ¿ok? Y aquí vemos, por ejemplo, para las condiciones de salud mental, los psiquiatras se basan con frecuencia en lo que denomina el Manual de Diagnósticos y Estadística de Desórdenes Mentales. La clasificación internacional de trastornos mentales lo llama como la ICD-10. IC10, ¿ya? Esas son clasificaciones que se le da a las enfermedades de tipo mental. Y estos son siglas, son código que existen a nivel mundial, ¿ya? O sea, en todas partes del mundo se conoce como ICD-10 a todo lo que corresponde a las enfermedades de tipo mental. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la interacción de la mente y tu cuerpo. Tu mente y tu cuerpo, cómo se interrelacionan, ¿no? Bien, aquí cuentan, ¿no? De que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ustedes saben, la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1914 y 1918, duró 4 años, ¿no? El fisiólogo Walter Cannon descubre la respuesta de ataque o escape, miren, como una reacción frente al miedo y al peligro. Este es en el caso, por ejemplo, de la guerra, ¿no? De la guerra, lógico, estás en peligro, tu integridad física, todo. En cualquier momento te podían matar. Entonces, ahí existe una reacción frente al miedo y al peligro, ¿no? Entonces, la civilización occidental afirma que la mente está en el cerebro, nada más, dice, fuera de lugar. También existía la creencia que podíamos sentirnos muy angustiados y que no había cambios en el cuerpo. Sí hay reacciones, lógico. Cuando tú sientes miedo, ¿qué sientes en tu cuerpo? No empieza tu corazón a palpitar más rápido, en fin, ¿no? Otros tiemblan, otros se choquean, se quedan en blanco, en fin, son diferentes manifestaciones que tiene, ¿no? Nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿no? Bien, entonces la integración mente-cuerpo se realiza a través de las emociones, luego se traduce en manifestaciones visibles en el cuerpo, ¿no? Bien, en el año 1940, Seyle trabaja la relación entre la enfermedad física y las reacciones fisiológicas, ¿no? Denominó, por ejemplo, que las denominó, por ejemplo, que son reacciones fisiológicas como respuestas de estrés, ¿ya? Ahora, imagínense que ustedes estén en una situación de peligro. Es natural que el cuerpo se descontrole o que esté sometido a demasiado estrés, ¿ven? Entonces, son reacciones fisiológicas normales, naturales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo reacciona tu cuerpo a esos cambios fisiológicos, ¿no? Muestra, por ejemplo, cómo el desajuste emocional provoca esas mismas reacciones que a su vez causan lesiones físicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que también Benson en el año 1970
ya un cardiólogo, que investigador científico, él descubrió, por ejemplo, un conjunto de reacciones fisiológicas que tranquilizan y que llamó respuestas de relajación. Por ejemplo, una de esas reacciones fisiológicas muy buenas que ayudan muchísimo es la respiración. Cuando tú aprendes a respirar adecuadamente, tú logras controlar tus emociones, sobre todo tratándose de miedos. Si de repente tú estás con ira o cólera, que como llamamos, emociones muy fuertes, tú haces ejercicio respiratorio o respiras, controlas y puedes controlar esa emoción, ¿te das cuenta? Entonces, lógicamente se obtiene una respuesta de relajación. Esos ejercicios de meditación, de respiratorios, de yoga, ayudan muchísimo en esta respuesta, ¿ya? Entonces, todo esto, que consiste en una disminución en la respiración, en el latido cardíaco, la presión arterial, y te vas tranquilizando, te vas relajando, ¿te das cuenta? Y bueno, la psicoinmunología es un esfuerzo por comprender la interacción entre las actividades del cerebro y el sistema inmune. Chicos, hoy en día de repente les han dicho, estén alegres, estén contentos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está bien, está equilibrado, se mantiene bien, y la persona que está en ese estado se mantiene sana. Pero ponte nerviosa, triste, deprimida, y vas a ver cómo bajan tus defensas y al toque te enfermas de algo. Eso está demostrado científicamente, que el sistema inmunológico va en armonía de acuerdo a nuestras emociones. ¿Ya? Recuerden eso, esto es muy importante. Hoy en estos momentos hay un temor, por ejemplo, uy, si me contagio del COVID-19, entonces empiezas, ay, voy a terminar en una unidad de cuidados intensivos, y empiezas a pensar y a pensar y a preocuparte por algo que no ha sucedido, ¿no? Pero tu cuerpo empieza a estresarse y tu sistema inmune a bajar sus defensas. Y al final, pues, tú estás mandándole a tu mente esto de tal manera que al final te terminas enfermando, te terminas contaminando. Entonces hay que pensar más bien en positivo y tomando las medidas de seguridad para evitar este problema. Pero sobre todo fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Ya? Bien, por ejemplo, se ha encontrado, ¿no?, una cantidad de enlaces en el sistema nervioso y el sistema inmunológico. O sea, también las emociones positivas mejoran tu sistema inmunológico. Las emociones negativas la deprimen, ¿ya? Y sistemas que hasta ese momento parecía que actuaban por separado, pero no, se interrelacionan, ¿ya? Se interrelacionan, ya se ha demostrado, ¿no?, que hay células nerviosas que se interaccionan directamente con los órganos y el sistema inmunológico, ¿ven? La mente, ¿ven? La mente, pensamiento, emoción, temperamento, personalidad afectan la salud. A ver, no sé si en algún momento les ha pasado a ustedes que de pronto como que ustedes piensan en algo, ¿no? Uy, y si veo a mi amiga tal, o sea, como que te acuerdas de una amiga que no veías hace 20 años o 10 años, y te acordaste de ella de pronto, y sigues caminando, y de pronto, ¡pop!, ahí está tu amiga. Así me ha pasado, ¿eh? Como que la mente se anticipa a lo que va a pasar, ¿no? Y me la he encontrado. Y qué alegría, ¿no? Entonces, la mente es todo, chicos. A veces también, por ejemplo, de pronto tú estás pensando en cosas positivas y te sientes bien, ¿no? Te pones a bailar, a cantar y estás bien. Tu sistema inmunológico ahí está trabajando, ok, te sientes bien, está fortalecido, ¿no? O sea, está demostrado todo esto de la mente relacionada con el pensamiento, las emociones, ¿no? Tu temperamento, tu personalidad, todo, ¿no? Y también la forma como afectan tu salud. Bien, por ejemplo, también vamos a ver la interacción salud mental y salud física, ¿ya? Esto es muy importante también que ustedes lo recuerden, porque cuando ustedes vean a sus pacientitos, no solamente es que ustedes traten la parte física del paciente, ¿ya? Miren, cuando una persona enferma, no solamente el hecho que lleguen con una fractura, digamos, una enfermedad, un accidente, o de repente llegan con un proceso infeccioso X, y tú como profesional
tienes que valorar a esa persona como un ser integral, ¿no? O sea, que no solamente es la parte física la que tú vas a curar, la que vas a ver, no, también tú tienes que valorar la parte psicoemocional de esa persona. ¿Por qué? A ver, supongamos, pónganse ustedes en este momento, piensen, por ejemplo, de que a una de ustedes les pasó algo adverso, ¿no? Por ejemplo, de repente te caíste y te produciste un esguince, ¿ya? Entonces, estás con mucho dolor, te dan descanso unos días hasta que baje la inflamación, te dan una terapia, en fin. Entonces, eso significa para ti que aparte la parte, o sea, la parte física que te está doliendo por el accidente se ha inflamado tu pie y te duele en el caso del pie, y tú dices, bueno, voy a dejar de trabajar 3 días, lo que quiere decir que no voy a estar ganando dinero, y te preocupas, y tienes cuentas que pagar. Entonces, todo empieza ahí a trabajar, ¿no? Tu mente, tu cuerpo, ¿no? O sea, tu parte salud, tu parte física, que estás con dolor, tu parte emocional, que tienes mucho ahí, dices, Dios mío, ¿cuántos días estaré hospitalizada o cuántos días estaré con descanso médico, etcétera, ¿no? Todo es así, o sea, tú cuando veas a una persona, cuando estés en el hospital, no solamente tú vas a ver la parte física de esa persona, tú también tienes que reconocer, conocer la parte psicoemocional de la persona, qué está pasando en su yo interno, qué está viviendo, qué preocupación tiene, ¿no? Si tiene niños pequeños, padres adultos mayores. Entonces, todo eso, jovencitos, todo eso suma, ¿no? En todo lo que es la interacción mental, ¿no? Y la salud física de esta persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En estos casos existen, por ejemplo, enfermedades biológicas y las enfermedades mentales biológicas, por ejemplo, causadas por un bicho, una bacteria, un virus, ¿no? Y otra que es la mente, enfermedades propias de la mente, ¿no? Entonces, existen esto que lógicamente tienen una evidente conexión, la parte biológica y la parte mental, psicoemocional de nosotros. Este punto es bien interesante, mira, aislamiento social, ¿ya? El aislamiento social, por ejemplo, y la salud mental. Hoy día existe este problema, ¿no? Más acentuado se está viendo. A ver, en esos momentos, por ejemplo, no podemos reunirnos o sea, hacer un grupo familiar, como nos veíamos antes, con la frecuencia que nos reuníamos, cuando todo era normal, ¿no? Entonces, todo esto ha logrado de que las personas nos aislemos socialmente, ¿no? Por esto de la seguridad, la bioseguridad, de mantener la distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente, todo este aislamiento social conlleva parte y tiene una interacción muy importante con la salud mental. Entonces vamos a ver que esta es una interacción social desde la infancia, ¿no? Desde que tú eras muy pequeño, ¿no? Y aquí esta se va a ver que es fundamental para el desarrollo mental saludable, por ejemplo, y que además previene, ¿no? El comportamiento antisocial en la etapa adulta. Esto es muy importante saberlo. Por ejemplo, miren, a veces hay niños que tienen comportamientos muy difíciles, ¿no? Que a veces la mamá no entiende y dice, ¿por qué le está pasando esto a mi hijo? Por eso, si tú encuentras algo que no es normal, mejor lo ideal es buscar ayuda profesional, ¿ya? Y de esa manera lo ayudas en la parte psicológica, porque hay profesionales que para eso se han preparado, han estudiado, ¿no? Y de esa manera tú vas a evitar el comportamiento antisocial en la etapa adolescente o en la etapa adulta, ¿ya? Entonces hay que detectar a tiempo esos problemas, ¿no? Y saberlos reconocer para buscar ayuda profesional, ¿ya? Por ejemplo, la interacción con el medio externo, desde que nace una persona, es esencial para su correcto desarrollo. Por ejemplo, vamos a ver que para su correcto desarrollo, ¿no? Sufrir a veces
aislamiento social en infancia, por ejemplo, y vamos a ver que puede provocar ciertos trastornos mentales en la adultez, ¿ya? Sufrir aislamiento social en la infancia puede provocar ciertos trastornos mentales en la adultez. Entonces, hay que tener presente, siempre los niños buscan a otros niños, ¿no? O al menos la mamá ayuda a que tu niño esté con otros niños para que se interrelacionen entre ellos, ¿no? Y de esa manera compartan juegos, etcétera, ¿no? Para que ellos puedan tener, preparándose para el futuro, tener una buena salud mental, ¿no? Entonces esto puede deberse también a una disminución también dice de la producción de mielina en el sistema nervioso, ¿ya? O sea, la mielina es un componente esencial, ¿no? De las neuronas, ustedes lo saben, ¿ya? Que actúan a nivel, lógicamente, del sistema nervioso, ¿no? Que puede haber una disminución de mielina, ¿no? Y que esto va a afectar, lógicamente, a nivel del sistema nervioso. Sufrir aislamiento durante los primeros años de vida puede suponer llegar a una edad adulta con problemas, definitivamente, ¿no? Con disfunciones cognitivas y de comportamiento. Las consecuencias tienen un factor determinante, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿ya? El tiempo. A ver, hay un periodo crítico en el que se produce la formación normal de mielina de la corteza prefrontal, ¿ya? Este tiempo esencial ocurre 3 semanas después del nacimiento. Es un tiempo esencial para que la función cognitiva y la social sean normales. ¿Ve? ¿Ya? Si en este tiempo no se adquiere la experiencia social adecuada, se ralentizará la desinserción social. Entonces, es muy importante que tengamos presente esta parte de la vida de las personas, ¿no? La primera, desde el nacimiento, ¿no? Bien. También vemos otro punto importante que es el aislamiento social en la vejez. Bien, por ejemplo, hoy en día vemos, por ejemplo, a los abuelitos, ¿no? Los abandonan, los dejan en una casa de reposo, ¿no? Lo dejan solo, cuando ese señor crió a tantos hijos y lo abandona. Y así no debe ser, claro está. Entonces, en la persona mayor, adulta mayor, ocurre un aislamiento social, ¿no? Nosotros no debemos permitir que nuestros adultos mayores pasen por estos procesos, porque esto es bien triste, ¿no? Ellos que nos dieron tanta alegría cuando nosotros éramos pequeños, ¿por qué nosotros no podemos darles alegrías ahora que ellos están mayores? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que el aislamiento en esta etapa de la vida, este aislamiento social tiene consecuencias negativas en todas las edades, claro está, no solo en los primeros años de vida, y también es un problema grave habitual en la vejez, ¿ya? Por ejemplo, la falta de interacciones sociales de muchos ancianos, ¿no? Que tienen falta de compañía, falta de afectos y apoyo, que se agrava con la carencia de relaciones sociales de calidad, ¿ya? Entonces, la falta de interacciones sociales aumenta el retroceso mental e inmunitario durante la vejez, ¿ya? En cambio, una persona adulta mayor que esté bien acompañado, que lo saquen a pasear, que coma bien, que duerma bien, que se relaje, que comparta con sus seres queridos, con sus hijos, con sus nietos, es una persona que se siente bien, ¿no? Entonces, su sistema inmunológico va a estar ok y no va a existir ese aislamiento, ¿ven? Entonces, por eso, a nuestros adultos mayores no los dejemos así, solos, abandonados. Entonces, hay que tener presente esa parte, ¿ya? Y más, ustedes que se van a dedicar a cuidar a personas enfermas, y más ese grupo etario, el adulto mayor es uno de los grupos que necesita más de tu trabajo, de tu interacción, ¿no? Los problemas de la vida pueden también afectar la mente y el cuerpo, ¿ya? Todos sabemos que... A ver, ahí está.
hasta los factores estresantes cotidianos pueden abrumarte, ¿no? Te deprimen, ¿ya? Hasta trastornar tu vida y afectar tu salud física y emocional, mental, ¿no? La mente y el cuerpo funcionan como uno. Si la salud mental se deteriora, la salud física puede empeorar también, lógicamente. Entonces, si la salud física se afecta, puede sentirse mentalmente enfermo. Entonces, el bienestar psicológico y el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Resiliencia, que es la capacidad de enfrentar adversidades, van aparejados y proporcionan la capacidad para lidiar con los factores estresantes en su vida. Ya, entonces, ahí vemos una visión, por ejemplo, si su salud física se afecta, puede sentirse mentalmente deprimido, claro está, ¿no? Entonces, vemos nosotros que una actitud positiva puede ayudar a mantenerse saludable, ¿no? Lógicamente, una visión tuya, propia tuya, positiva de ti misma, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, la vida diaria mejorará también, y todo esto te ayudará a adaptarte, ¿no? Destrezas de comunicación y solución de problemas, ¿ve? La capacidad de controlar sentimientos intensos, ¿no? ¿Ya? Es bien sabido que el optimismo y las buenas relaciones mejoran la salud y aumentan la longevidad, ¿ven? Entonces, formas de evitar enfermedades provocadas por el estrés y la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Hay que buscar ayudas, lógicamente, para evitar este tipo de enfermedades provocadas por el estrés y la ansiedad, ¿no es cierto? Es bien sabido que el optimismo y las buenas relaciones mejoran la salud. Se debe prestar atención a lo que diga tu cuerpo y sobre el estado de tu mente. Muy bien. Si sufres dolores de cabeza por tensiones, por ejemplo, es posible que tu cuerpo le esté alertando que necesita ayuda para lidiar con lo que ocurre en su mente. Así es, ¿ya? Cuerpo-mente están relacionados. Bien, y el bienestar, por ejemplo, psicológico y el desarrollo de resiliencia se van a aparejar y te van a proporcionar, lógicamente, la capacidad para lidiar con todos los problemas que puedan presentarse, ¿no? Y sobre todo, las formas de evitar enfermedades provocadas por el estrés y la ansiedad, ¿no? Y bueno, también te va a ayudar con lo que es la capacidad de controlar sentimientos intensos, pensamientos negativos, por ejemplo, y comportamientos perjudiciales que pudieran surgir bajo la influencia del estrés. ¿Sí? Bien. Psicopatología. Licenciada. Sí. Hola. Licenciada, disculpa. Dime. No le escuché, no sé si dijo qué significa resiliencia. Es una palabra muy complicada de pronunciar. Muy bien. Miren, en algún momento de nuestras vidas, de repente nosotros las personas hemos vivido momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, la resiliencia, en el aspecto psicológico, digámoslo con esa terminología, viene a ser la capacidad, ¿no? La capacidad que tenemos las personas, tú, yo, todas las personas, para poder superar circunstancias o vivencias adversas en nuestras vidas, ¿me entiende? ¿No? Por ejemplo, vivencias traumáticas o la muerte de un ser querido, un accidente. A eso se llama resiliencia. ¿Cómo enfrentas tú situaciones postraumáticas, ¿no? De alguna vivencia, de algo que fue muy adverso para ti. Esa es la resiliencia. Cómo la persona fortalece su yo interno frente a esa adversidad. A eso se refiere, señorita. ¿Ya? Entonces, es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a las vivencias adversas, ¿no? Y enfrentarlas con mucha determinación, ¿ya? Como le decía, la resiliencia fortalece la mente, fortalece a la persona, fortalece su forma de pensar y te prepara para enfrentar cosas difíciles. Bien. Muy bien. Ok, entendido, gracias. Gracias, señorita, por su pregunta también. Muy bien. Aquí, psicopatología. Psico, ya ustedes saben la terminología es mente, ¿ya?
pato, enfermedad. Y logos, el estudio de enfermedades psíquicas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Psicológicas, ¿ya? Entonces, entramos ya a enfermedad propiamente dicha, ¿no? Enfermedades de tipo psicológico, mental, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, en el consenso científico acerca de las condiciones de la salud mental, contempla desórdenes neurobiológicos, ¿ya, chicos? Neuro, son neuronas, o sea, tejido neurológico del cerebro, ¿no? Neurobiológicos, ¿no? O sea, células vivas, y particularmente hablando de los neuroquímicos. ¿Qué son los neuroquímicos? Los neuroquímicos vienen a ser sustancias que vienen a formar los neurotransmisores. Por ejemplo, miren, la dopamina, ¿ya? La dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda son pequeñísimas cantidades en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu sangre, que te mantiene tranquila. Esa dopamina, la serotonina es otro neurotransmisor que le llaman la hormona de la felicidad, porque te hace sentir bien contigo misma. Cuando tú escuchas un tema bonito, una canción preciosa, de repente una salsa o algo alegre, te provoca bailar y te pones a bailar, ¿no? Entonces, en ese momento tu cerebro, tu serotonina, está trabajando bien, está ok, te sientes bien contigo misma. ¿Ves? Estás manifestando tu emoción de alegría en ese momento, porque tu mente, tu cuerpo están trabajando armónicamente a través de esos neurotransmisores. Y son muchos esos neurotransmisores. Pero ojo, cuando bajan esos neurotransmisores o neuroquímicos o bioquímicos, esos van a producir muchos problemas de comportamientos de orden mental. Por eso ya en muchos pacientes, por ejemplo, les comento, pacientes, por ejemplo, los de Parkinson, ¿ya? El parkinsoniano es un paciente típico en el cual en ellos su cerebro, sus neuronas ya no producen dopamina. Entonces ellos son tristes, tú los ves ahí, pobrecitos tristes, pensativos, tú los ves, ¿no? Entonces los médicos, ¿qué les dan? ¿No? La levodopa, donde se encuentra la dopamina, porque su cerebro ya no lo está fabricando, ¿no? Entonces se lo dan en forma sintética, en un medicamento. Entonces el paciente puede llevar su vida tranquila. ¿Se dan cuenta, jóvenes? El hombre, a través de la ciencia, el estudio de la bioquímica, neurológica y todo, ha logrado encontrar respuestas y soluciones a estos problemas de salud, ¿no? Y es bien interesante porque cómo esas pequeñas cantidades de neurotransmisores hacen que nuestra vida sea llevadera y normal. Y cómo cuando bajan estos neurotransmisores a nivel sanguíneo, a nivel cerebral, cómo nos hacen deprimirnos, nos hacen entrar en estados de crisis, de ansiedades, cómo nos hacen hacer nuestra vida triste. Entonces, esto es muy importante conocerlo, porque aquí en este punto que ya estamos entrando en la psicopatología, estamos entrando al mundo de las enfermedades de tipo mental. ¿Ven? Se ha demostrado a través de imágenes del cerebro, como resonancias, tomografías cerebrales y en paz. Hay otros estudios especializados que demuestran imágenes del cerebro, demuestran cambios físicos en la neuroanatomía, ¿no? O sea, neuroanatomía, o sea, del cerebro, ¿no es cierto? Y de los desórdenes como la esquizofrenia. O sea, ¿qué características tienen estas células para demostrar que esta persona está padeciendo este problema? En el caso del paciente autista también, que es otro problema. Y los llamados desórdenes bipolares. Los desórdenes bipolares, cuando dice bi, es dos, ¿no es cierto? Lo conocemos así. Entonces, este prefijo bi significa dos, por ejemplo, polos, dos polos. Nosotros conocemos cuando hablamos de las pilas, ¿no? Polo positivo y polo negativo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver los bipolares con nosotros los humanos? Lógico. Se relaciona en el aspecto de que el paciente que tiene este desorden bipolar es una persona que manifiesta, por decirte ahorita que yo estoy conversando, ponte que yo tuviera este problema, estoy alegre, contenta, feliz, riéndome con ustedes y todo, o sea, compartiendo feliz de la vida, ¿no? Pero no pasan ni unos minutos y ya estoy llorando, ¿me entiende?
son polos diferentes. Uno es de alegría y otro de tristeza y depresión. Son muy, muy cambiantes, ¿no? Pero para esos desórdenes bipolares también existen terapias. Hoy en día ha mejorado muchísimo el campo, perdón, de la farmacología antidepresiva y a todos esos trastornos de tipo de salud mental. Han mejorado muchísimo, muchísimo en el campo de los fármacos, ¿no? Para la ayuda de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, los estudios también incluyen la observación, ¿no? De los factores ambientales, el desarrollo y el nivel de relaciones interpersonales de la persona, del individuo, ¿no? Cómo se lleva con otras personas, cómo se siente. A ver, ¿tú te sientes bien contigo misma? ¿Cómo te relacionas con los demás? A ver, hagan un análisis, un autoanálisis ustedes, ya cada uno, en este momento, cada uno de ustedes piense, ¿ya? Piensen. De las personas que les rodean, pueden ser sus hijos, pueden ser sus hermanos, pueden ser su novio, puede ser su novia, o puede ser su enamorado, o su esposo, ¿no? En el caso si es hombre, su esposa. En fin, ¿con quién nos interrelacionamos nosotros? A ver, mentalicen en este momento. ¿Con quién me llevo bien? ¿Con quién llevo una vida armónica? O con quién me cae mal, ¿no? También a veces las emociones negativas también, a veces, ¿por qué me hizo tal cosa? ¿Qué pasó esto? O sea, ustedes solitos hagan un autoexamen, ¿ya? Entonces, a ver cómo se llevan ustedes, qué tipo de relaciones interpersonales tienen, ¿no? Entonces, cómo el factor ambiental también influye en esto. ¿Por qué hablamos de factores ambientales? Por ejemplo, un claro ejemplo es hoy en día, a veces en una casa pequeña viven muchas personas y el ambiente, el medio físico es muy pequeño, el espacio vital es muy pequeño para tantas personas, ¿no? Entonces, como que ese hacinamiento de personas en un espacio pequeño también causa estrés. Y no solamente estrés, también causa mucha incomodidad y lógicamente no vives tranquilo. Por eso se explica cómo el medio ambiente también influye, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos, ¿no? Ahora imagínense un baño para 7 personas, imagínense hay que hacer cola para entrar a ese baño. Entonces, es muy estresante, ¿verdad? Entonces, todo eso va a influir en todos los comportamientos, en nuestra interrelación, en el caso tratándose de en el hogar, ¿no? En un problema de este tipo que estamos mencionando, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, otra forma de estados psicológicos no sanos, por ejemplo, no se como se contempla desde la psicología, también pueden relacionarse con procesos mentales, ¿no? Cognición, aprendizaje, y no son necesariamente con categorías psiquiátricas, no necesariamente, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a entrar al campo de los trastornos mentales, ¿ya? Aquí ya esto dice, por ejemplo, que hasta los factores estresantes cotidianos pueden abrumar y trastornar la vida y sobre todo afectar la salud física y mental de las personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los trastornos, por ejemplo, que afectan el estado de ánimo, ¿ya? Tu estado anímico. Tú analízate cómo te sientes todos los días desde que amaneces. Si, por ejemplo, a veces hay personas que me comentan, me dicen, yo, mira, he dormido toda la noche, me acosté a las 8 o 9 de la noche y me he levantado a las 7 de la mañana, casi 11 horas durmiendo, y me siento cansada, dicen así, cansada, así te me han inventado, ¿no? Y yo digo, bueno, ha dormido varias horas, uno ya en los adultos, por ejemplo, podemos dormir 8 horas y estamos bien, ¿no? Pero esta persona durmió más horas y se siente cansada, dicen, ¿no? Entonces hay que analizar, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntame, coméntame, ¿qué es lo que has vivido hoy día? ¿Qué ha pasado en tu vida, en tu trabajo? O en tu estudio, o con tus hijos, o con tu esposo, etcétera, ¿no? Entonces, tú vas analizando, viendo,
y ha habido algo que afectó a esa persona en ese día, ¿no? Entonces, esas emociones lógicamente se van a manifestar en su estado anímico, ¿ya? El pensamiento de esta persona, ¿no? Y también su comportamiento se van a ver afectados, ¿ya? Ahora, un problema de salud mental se convierte en trastorno mental cuando los signos y síntomas causan estrés muy frecuente, ¿ya? Cuando causa mucho estrés frecuente, ¿ya? O sea que es con ya mucha frecuencia y afecta en la capacidad para funcionar, ¿ya? Aquí, en la mayoría de los casos, los síntomas de un trastorno mental se manejan con combinación de medicamentos y terapias, ¿ven? En la mayoría, los síntomas de un trastorno mental se manejan en combinación de medicamentos y terapias, ¿no? Salud mental y enfermedades físicas y crónicas, ¿ya? Es necesario abordar los problemas de salud mental de las personas que sufren enfermedades físicas de larga duración. Enfermos físicos crónicos presentan un riesgo muy elevado de sufrir problemas de ansiedad y depresión, ¿ya? Cuando ya hay enfermedades crónicas, lógicamente presentan un riesgo muy elevado de sufrir problemas de ansiedad y depresión. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, crónicas, tienen también componentes emocionales y espirituales. Sin atender esto, no se puede sanar totalmente. ¿Se dan cuenta? O sea que el cuerpo, cómo se enferma también con nuestras emociones, ¿ya? Por eso cuando yo en mi inicio les decía, nosotros las personas debemos saber dirigir, manejar nuestras emociones, nuestro estrés, porque todas las personas estamos sometidas por el estrés, ¿no? Sometidas a estrés, pero hay que saberlo dirigir ese estrés, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, estos enfermos físicos y crónicos presentan un riesgo muy elevado de sufrir problemas de ansiedad y depresión. Y entonces, lógicamente, esto puede complicar gravemente los resultados del tratamiento, ¿ya? Empeorar la evolución de la enfermedad física, reducir la calidad de vida. El costo de estas comorbilidades resulta significativo para el sistema sanitario, ¿ya? La desatención del sufrimiento psicológico en este grupo se traduce en la complicación de la sintomatología física, el aumento del tiempo hospitalario, lógicamente, ¿ya? Entonces, no hay que dejar que este problema vaya ahondándose, ¿no? Si una persona está deprimida, bueno, una semana, murió un ser querido, pasó algo adverso, es natural, somos humanos, sentimos tristeza, pero si esa tristeza se va profundizando y dura un mes, más de un mes, eso ya no es natural. Entonces hay que buscar ayuda profesional, ¿ya, chicos? Entonces hay que entender también que todas estas emociones, sobre todo de tipo tristeza, depresivas, tienen un tiempo que puede ser natural, una manifestación, una reacción normal, pero cuando esta dura demasiado ya no, ya estamos entrando al campo de lo que son las psicopatologías, ¿no? Y tendremos en el campo de un trastorno de depresivo, ¿no? O de depresión mayor. Y eso es muy peligroso, ¿ya? Que muchas veces, aún con los antidepresivos, es difícil salir de ellos, ¿ya? Por eso es muy importante siempre observar, ¿no? Los comportamientos de las personas que nos rodean, ¿no? Bien, por ejemplo, también vamos a ver que en la complicación de la sintomatología física, ¿ya? Esto puede empeorar el aumento del tiempo hospitalario, lógicamente, y una peor calidad de vida, más un incremento de discapacidad también, ¿no? O sea, todo eso puede empeorar la evolución de la enfermedad física, ¿no? Y reducir la calidad de vida de las personas, ¿ya? Dado que, lógicamente, los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, interactúan y se acentúan aquí los síntomas físicos del paciente, ¿ya? El costo sanitario de esto, de los pacientes con patología dual emocional, puede verse incrementado hasta en un 45%, o sea, es bien elevadito, ¿no? Y bueno, la desatención de esto va a complicar todo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿bien? Por ejemplo, también vamos a ver que va a haber un incremento en la discapacidad, ¿no?
la atención a este colectivo, dice, o sea, este grupo, ¿no? De pacientes podría verse mejorada significativamente mediante, por ejemplo, la integración, ¿no? De un cuidado, ¿no? La promoción de la salud mental. Parte del principio de que todas las personas tienen necesidades de salud mental y no solo aquellas a las que han sido diagnosticadas con condiciones de salud mental, ¿eh, chicos? Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, nosotros debemos promocionar la salud mental, ¿no? La promoción de la salud mental. Es un término que cubre una variedad de estrategias. Incluso en Perú, el Ministerio de Salud ha creado una estrategia que se llama la salud mental. Se preocupa por eso. Estas estrategias pueden ser vistas desde 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, nivel individual, ¿ya? A nivel individual, por ejemplo, en el caso de la promoción de la salud mental, motivar, por ejemplo, los recursos propios, ¿no? De la persona, ¿ya? A nivel individual, por medio de estímulos en su autoestima, ¿no? Trabajar su autoestima, la resolución de los propios conflictos que esté viviendo esa persona, la asertividad en áreas como la paternidad, el trabajo y las relaciones interpersonales. O sea, a nivel individual, todas esas manifestaciones o vivencias de cada uno, ¿no? Nuestros recursos propios. También tenemos a nivel comunitario una creciente y cohesionada inclusión social, desarrollando las estructuras de ayuda que promueven la salud mental en los lugares de trabajo, en el estudio y en la ciudad, ¿no? O sea, aquí esto es muy importante tenerlo presente. Y bien, también a nivel oficial, que vamos a ver el Estado comprometido en planes que reduzcan las barreras socioeconómicas, ¿ya? Esto también es interesante, promoviendo oportunidades, ¿no? Promoviendo oportunidades en igualdad de acceso a los servicios de salud pública, ¿bien? Por parte de los ciudadanos más vulnerables a esos desórdenes. ¿Se dan cuenta? Eso es muy interesante porque en sí el gobierno peruano, por ejemplo, está invirtiendo en lo que es también la salud mental. MINSA, ¿ya? Aceptación social, ¿ya? Esta viene a ser la mejor ayuda y la mejor prevención de los desórdenes mentales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la aceptación social, ¿no? De personas que padecen condiciones de salud mental, ha probado ser la mejor ayuda y la mejor prevención en desórdenes mentales, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas, ¿no? Muchas veces las personas, desgraciadamente, con enfermedades mentales, son víctimas de discriminación, ¿ya? Sí, ay, dicen así, dicen, uy, ahí viene loquito, dicen, ¿no? Así el término, ¿no? Entonces, y se ríen y se burlan, cuando no debe ser así, ¿no? Nosotros debemos siempre respetar a las personas como tal. Tienen un problema de salud, sí. Su de orden mental, sí. Entonces, nosotros no tenemos por qué reírnos ni tampoco discriminarlo o hacerle bullying ni cosas así. Eso es muy triste porque estas personas sufren mucho. Ya el hecho de que tienen una enfermedad de ese tipo es muy doloroso para ellos, y no solamente para ellos, también para sus seres queridos. Entonces hay que ser más empático con respecto a esto, ¿no? Y más tú, como futuro profesional de la salud, hay que trabajar mucho en esto, ¿ya? Mucho en esto. Bien, incluso vamos a ver también que parte de su propio núcleo familiar no son aceptadas con facilidad en el mundo laboral. Muchas veces vamos a ver eso en el estudio y en la comunidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que los jóvenes con enfermedades mentales tienen un alto potencial de minimizar futuras deshabilidades, ¿no? Por ejemplo, si la aceptación social es amplia y reciben la ayuda precisa y los servicios oportunos, ¿ya? Entonces, la aceptación social es amplia, ¿bien? Y recibir los servicios oportunos, ¿no? La recuperación se da dentro del ámbito de la aceptación social, ¿ya? La discriminación y el estigma hacen más difícil el proceso de recuperación, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque aceptar
afectar, ¿no? En el caso de esto, pero también hay que ayudar, buscar ayuda profesional para poder salir adelante con esto, en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esta recuperación se va a dar dentro del ámbito de la aceptación social, ¿ya? La discriminación es muy negativa, lógicamente, no va a ayudar en nada, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, por ejemplo, es muy importante, hoy día con esto del CIS, por ejemplo, los pacientes en MINSA, por ejemplo, los pueden ayudar mucho con las terapias también, ¿ya? Con ciertas terapias. Bien, por ejemplo, ¿qué hacer contra el estigma asociado al trastorno mental, ¿no? Estigma, ¿ya? O sea, como que la persona nació marcada, digamos, un estigma es algo así, ¿no? Que te separa de los demás porque tú eres diferente, ¿no? Entonces, pero esto va asociado al trastorno mental, a la enfermedad que lleva, ¿no? A esto. Entonces, ¿qué hacer, no? Por ejemplo, tú como profesional, ¿qué puedes hacer, no? ¿Cómo ayudar, no? El cuidado, el mantenimiento y la promoción de la salud tendrían que ser más importantes que el tratamiento del trastorno, ¿me entendieron? Entonces hay que promover la salud, el cuidado, el mantenimiento de esa salud. Es muy importante, mucho más que el mismo tratamiento del trastorno, ¿ya? Apoyo, que necesita apoyo esa persona, que se sienta apoyada, que se sienta protegida, que se sienta que su familia se compromete en sus terapias y que no está sola, ¿ya? El estigma y el trastorno mental no solo se ha reducido, sino que es un problema que va en aumento también, ¿ya? Los pacientes se enfrentan a un doble desafío, ¿no? Por ejemplo, se enfrentan a un doble desafío, por ejemplo, es luchar, por ejemplo, contra los síntomas y también contra las incapacidades resultantes del propio trastorno, ¿ya? Por ejemplo, también luchar contra los estereotipos y prejuicios generados por concepciones erróneas sobre los mismos, ¿ya? Entonces también vamos a ver que muchos de estos estereotipos son posibles de erradicar desde la contribución profesional a través de la información, la educación y el aumento de las estrategias de afrontamiento que tengamos cada uno de nosotros para hacer frente a situaciones de la vida diaria y muchas actividades. Entonces, el profesional tiene un trabajo muy arduo con respecto a esto, ¿no? No solamente va dirigido al paciente, sino también a la familia. Cuando se trata a un paciente con problemas de salud mental, no solo se trata al paciente, también se apoya a la familia, porque la familia es la que está buscando ayuda para su ser querido que esté enfermo, ¿se dan cuenta? Entonces es doble trabajo, no es solamente el paciente enfermo, sino también a la familia, porque tú también tienes que educar a la familia con respecto a esto, ¿no? Cómo interactuar, cómo ayudar, cómo apoyar a su ser querido que tiene este tipo de enfermedad. Muy bien. Yo les agradezco mucho su atención. Ya, listo. Un ratito. Bien. Control escape, ¿no? Ya. Ya. Es que está fallando un poquito esto, chicos. Yo no sé cómo es. Va a tener que ser esta aparatito. Medio raro este el asunto. A ver, ¿quién llegó? Veo que llegó Alvites. Ya. Ok. Veo que llegó... Ya, ellos sí estaban ya. A ver, ¿llegó Aguado Guaita? ¿Guaita? ¿Aguado Guaita llegó, chicos? A ver, díganme. Aguado, ¿no? No, licenciada. ¿Qué le ha pasado? ¿No saben nada de ella? Nada. Oh, se borró esto. Ay, qué pena. ¿Quién más? A ver, llegó a ver, Cogyo, Guamán, Carmen Rosa. Un poco. Llegó Medina Orozco. Ya. Llegó Ore García. No. Llegó Ramos Morales. Ya. Licenciada, buenas tardes. Buenas ¿Está noches. Ramos?
Ramos Morales. Sí. Un ratito. A ver. ¿Ramos Morales está? Sí, Miss. Ok, ya Ramos. Muy bien, Ramos. Un ratito, por favor. La señorita Ramos Morales sí llegó. Ok. Llegó Zapata Carrascal. Sí, presente, licenciada. Ok. Wendy. Está la señorita Zúñiga Ore. Candy. No sé si la conocerán. Bien. Entonces, yo les agradezco, chicos, su atención. A ver si no hay alguna preguntita, alguna inquietud, algo que ustedes quieran aclarar. Licenciada, buenas noches. Yo tengo Hola, una dime. inquietud. ¿Quién es? Lo que pasa es que mi máquina recién la he arreglado y el día domingo recién pude hacer la tarea de usted, pero cuando entré al aula, la tarea ya se había vencido ya, pero la tarea la tengo a la mano. ¿Quién Pero no se habla? puede. ¿Quién habla? Alvites, Jorge ¿Quién? Alvites. Alvite. Alvites, Ah, ya, sí, Alvite. Ah, sí estás Alvite. Claro, ya, sí estás Alvite, ya. la Ya, tarea fue el sábado y yo la máquina recién la arreglé el domingo y hice la tarea, pero cuando pude enviarla ya salía que no se podía mandar. claro, es que teníamos una fecha específica, ¿no? Eso sí todos lo sabían, ¿no? Sí, 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 también yo no me había percatado de eso, licenciada. ya. Pero la Bueno, tarea la tengo. ya, por única vez, ya, yo voy a ver esto para abrirla, pero ahorita en este momento no. El que estamos hoy día es martes. Miren, escuchen, ustedes el viernes la abren, ¿ya? La 1. Ya la va a abrir por un día nada más, porque incluso se le va a juntar la tarea de ahora, la 2, que también termina el sábado. Entonces, El día viernes, el rapidita. viernes, hijo, ya yo le estoy comunicando a la señorita delegada, ¿ya? Vale, muchas gracias. Sí, escúchenme, chicos. Tienen un examen, a ver qué día tienen el examen. El día jueves. Jueves, Muy Miss, bien, el día jueves. ¿De qué hora a qué hora? de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10. Perfecto. Pero solamente tienen una hora para responder, ¿ya? Acuérdense. ¿Ya? Una hora nada más para responder tienen, ¿ya? No se olviden. Licenciada, y el examen solamente va a ser de la sección de hoy día. De hoy día, exacto, así es. De hoy día nomás, hija, sí. ¿Ya? Sí, Miss. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Ninguna, licenciada. Ya. Entonces cuídense mucho y estamos en contacto. Y estudien pues, chicos, ¿ya? Estudien pues. ¿Ok? Ya, licenciada, cuídese. Ya, cuídense también.